Okay. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por asistir y a los organizadores del IMU, o sea, del seminario del IMU, por darme la oportunidad de presentar aquí y contaros a lo que me dedico, en lo que estoy trabajando. Yo he titulado mi charla sobre la relación entre el TCL en español, el CT en inglés, que son las siglas de teorema de comparación logarítmica, y la Euler-homogeneidad en divisores libres. Bueno, supongo que esto no os dice nada, pero no os preocupéis porque al final de la charla seguramente tampoco. Bueno, voy a tratar de explicaros un poquito estos conceptos y cuál es mi... qué es lo que hago yo en relación con estos conceptos. Y bueno, si al final de la charla consigo que tengáis una idea, aunque sea muy general, por supuesto sin entrar en detalles técnicos, de qué es lo que hago y a qué es lo que me dedico, pues estaré contento. Vale, bueno, pues en primer lugar voy a recordar el teorema de los residuos de Cauchy, que esto sí es algo que conocéis o deberíais conocer, por lo menos si habéis estudiado aquí en Sevilla, porque esto se da en la asignatura de funciones de variable compleja. Y bueno, en general es un teorema bastante importante que yo creo que se da pues, en todos los sitios. Luego voy a hablar de este teorema, pero desde un punto de vista más topológico, o sea, enfocándolo de manera topológica. En tercer lugar, voy a hablar del teorema de comparación logarítmica y la Euler-homogeneidad. Y por último, os voy a contar mi trabajo en relación con los aspectos, con los puntos anteriores y bueno, y qué es lo que estoy haciendo actualmente. Bueno, empezamos por el teorema de los residuos de Cauchy. Estas son las hipótesis del teorema. Consideramos U un abierto simplemente con eso en C, que simplemente es un abierto que no tenga agujeros, y n puntos dentro de ese abierto y se los quitamos. Y a eso es a lo que llamamos U sub 0. Consideramos también una función holomorfa en el abierto U sub 0, es decir, en U habiéndole quitado esos n puntos, y gamma, una curva cerrada, orientada positivamente y simple que encierre a los n puntos. Es simplemente una curva que no dé varias vueltas, que empiece donde acaba y que esté orientada en sentido positivo, según un cierto convenio. Bueno, pues el teorema de los residuos de Cauchy me dice que en tal caso la integral a lo largo de gamma de mi función holomorfa f pues es 2pi por la suma de los residuos de f en cada uno de esos puntos. Y os recuerdo que el residuo de una función en un punto es el coeficiente de 1 partido z menos el punto en el desarrollo en serie de Laurent de la función en el punto a sub i. Vale, bueno, pues vamos a ver un par de ejemplos de cómo se aplica esto, simplemente por recordarlo. En primer lugar, si tenemos una función que es holomorfa en todo u, pues entonces la integral a lo largo de gamma es 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque como es holomorfa, es analítica y entonces no tiene términos negativos en su desarrollo en serie. Por tanto, los residuos son 0 y por la fórmula anterior, pues la integral sale 0. Un ejemplo con un poquito más de sustancia es la función 1 partido por 0, donde vamos a considerar como U sub 0, C menos, y vamos a tomar diferencia unitaria con el sentido positivo. Bueno, cuando hacemos la integral a lo largo de gamma de esta función, lo que obtenemos es 2pi, según el residuo, la función 1 partido por z, pues el coeficiente de z menos 1 justamente 1, entonces el residuo de f en 0 es 1 y por el teorema de los residuos pues sale 2pi. Lo que es interesante de esto es que de aquí deducimos que no existe ninguna función entera, es decir, holomorfa en todo el plano complejo, de manera que su derivada sea 1 partido por z. Porque si ocurriera esto, entonces sabemos que la integral de esa función a lo largo de un camino cerrado tendría que ser 0, cosa que no ocurre. Por tanto, podemos deducir esto. Y este aspecto va a ser bastante importante. Este aspecto va a ser bastante importante después. Bien,
Bueno, pues vamos a ver ahora este teorema desde un punto de vista más topológico barra algebraico, que es el siguiente. Vamos a considerar un abierto U de C y vamos a definir unas cuantas cosas. Vamos a llamar OC de U al espacio vectorial de funciones holomorfas en el abierto U. Vamos a llamar omega 1C de U al espacio vectorial de unoformas holomorfas en U, que para el que no sepa lo que es una unoforma, porque no sepa nada de cálculo en variedades, bueno, pues simplemente quedaros con que es coger las funciones holomorfas en U y multiplicarlas por dz, ¿vale? Signifique lo que signifique dz. Y vamos a considerar la aplicación lineal que va de las funciones holomorfas en las unoformas en U y que a cada función le asocia su derivada multiplicada por diferencial de z. Bueno, pues lo curioso es que las propiedades de esta aplicación lineal dependen de quién sea el abierto U que estemos considerando. Por ejemplo, si nuestro abierto U es todo C, o en general nos valdría cualquier abierto simplemente con eso, pero bueno, vamos a suponer C por simplicidad, pues entonces el núcleo de esta aplicación son las funciones constantes, porque claro, las funciones que van al cero, ¿no?, son las que tienen derivada cero, es decir, las constantes. Y conúcleo, que el conúcleo, para el que no sepa lo que es, simplemente es el espacio de llegada partido de la imagen de la aplicación, ¿vale? O sea, el cociente como espacios vectoriales, el espacio vectorial cociente. En este caso, el conúcleo sale trivial. Que el conúcleo salga trivial, lo que me está diciendo es que la imagen de D es todo omega 1 de C, es decir, que la función es sobreyectiva. Y entonces, esto en particular lo que me está diciendo es que si tengo una función holomorfa en todo C, pues tiene una primitiva que también es holomorfa en todo C, ¿vale? O sea, yo parto de una G y entonces puedo encontrar una F de manera que F' es G, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo. La cosa se pone interesante cuando a C, por ejemplo, le quitamos un punto, que por simplicidad vamos a suponer que es el origen, porque aunque el núcleo de D sigan siendo las funciones constantes, el conúcleo ya cambia. Ahora ya el conúcleo no es trivial, es decir, la función D deja de ser sobreyectiva desde el punto de vista algebraico. ¿Por qué? Pues por lo que habíamos dicho antes, no existe ninguna función holomorfa cuya derivada sea 1 partido por z, por tanto, la dz partido por z, su clase, ¿vale? Porque estamos en el espacio cociente, no puede estar en la imagen de D, porque en la imagen de D, porque en D lo que estamos haciendo es derivar, ¿no? Entonces, si dz partido por z estuviera en la imagen de D, pues significaría que existe una función holomorfa cuya derivada es 1 partido por z, y sabemos que no existe. Y en general, si a C le quitamos n puntos, pues el núcleo de D sigue siendo C, ahora veréis por qué escribo todo el rato el núcleo, aunque no cambie, pero el conúcleo resulta que es un C espacio vectorial de dimensión n, y justamente está generado por las clases de las unoformas de z partido z menos a sub i. Y esto pues no deja de ser el teorema de los residuos de Cauchy, ¿vale? Cuando integráis 1 partido z menos a sub i, pues eso sale algo que no es trivial. Vale, o sea que no es cero. Bueno, entonces fijaos que de alguna manera, cuando el abierto simplemente con eso, el conúcleo es trivial. Cuando el abierto le quito un punto, es decir, tiene un agujero, el conúcleo tiene dimensión 1. Y cuando al abierto le quito n agujeros, le quito n puntos, que es un abierto con n agujeros, el conúcleo me sale de dimensión n. Entonces, de alguna manera, esta aplicación me está detectando la topología que tiene mi abierto. O sea, me está diciendo cómo es el abierto, me está dando información sobre ese abierto. Bueno, pues esto, que es un ejemplo muy sencillo, se puede generalizar muchísimo y hablar de lo que se llama el complejo de de Rham en una variedad analítica compleja de dimensión n. Una variedad analítica compleja de dimensión n simplemente lo que significa es que localmente es como C a la n, ¿vale? O sea, como C elevado a n. Entonces, bueno, pues podemos tratarla, podemos hablar de funciones holomorfas y podemos hablar de formas sobre la variedad, todo como si estuviéramos en C a la n. Bueno, pues si la variedad es de dimensión n, no solo se pueden definir las formas holomorfas y las unoformas, sino que se pueden definir las 2 formas, las 3 formas, hasta las n formas. Y la aplicación de cero, que era la de antes, ¿cuál es el puntero? ¿Cuál es? El del centro. No.
No, el del centro, el de arriba, ¿no? Vale. Entonces, D0 era la aplicación que habíamos definido antes y bueno, se pueden generalizar y definir las D1, las D2, aunque no voy a dar las fórmulas porque, en fin, nos llevaría mucho rato y tal, pero bueno. Entonces, podemos definir esta cadena de espacios vectoriales y de aplicaciones entre ellos, que en realidad un espacio vectorial es cuando lo pasamos a cada uno de los abiertos U, ¿vale? O sea, consideramos cada abierto U de X y entonces ahí sí que tenemos las funciones holomorfas en U, las unoformas holomorfas en U, las dos formas holomorfas en U, hasta las n-formas holomorfas en U. En realidad lo que tenemos arriba es una noción algebraica que se llama AZ, que básicamente es que a cada... Alberto se ríe porque le suena de Elías, supongo. que... lo que decía, que a cada abierto de un espacio topológico, pues le asocia, en este caso, un espacio vectorial. Y bueno, tiene que cumplir ciertas propiedades, pero tampoco voy a entrar ahí. El caso es que lo de arriba son haces, cuando particularizamos en cada U ya tenemos espacios vectoriales. Bueno. La clave es que la composición de dos aplicaciones consecutivas, dos de estas aplicaciones, siempre es la aplicación trivial. O dicho de otra manera, la imagen de una de las aplicaciones siempre está contenida en el núcleo de la siguiente, ¿no? Porque cuando tengo algo que está aquí, pues cuando le aplico tal, entonces la imagen de una siempre está contenida en el núcleo de la siguiente. Y entonces puedo considerar el espacio cociente y a eso es a lo que llamamos la iésima cohomología de Derrame del abierto U, ¿vale? Es el núcleo de la aplicación iésima partido de la imagen de la I-1ésima. En el ejemplo anterior, en el que teníamos pocas dimensiones, o sea, estábamos en dimensión 1, habíamos estudiado el núcleo y el conúcleo. El núcleo es justamente el H0 y el conúcleo era el H1, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues se generaliza. El caso es que estos espacios de cohomología, al igual que en el caso anterior, nos dan mucha información sobre cuál es la topología de U. O sea, nos cuentan cosas sobre la topología que tiene U. Mucha información, bueno, con comillas, entre comillas, ¿no? Es decir, no os puedo precisar qué es lo que significa mucha información, pero bueno, me entendéis. Bien, voy a pasar a hablar ahora del teorema de comparación logarítmica y la homogeneidad y qué tiene que ver con esto que os he contado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es volver al ejemplo previo y considerar pues, varias cosas. En primer lugar, vamos a considerar que nuestra variedad analítica X es simplemente C, o sea, volvemos a la dimensión 1 y tenemos n puntos distintos a sub 1 a sub n. Vamos a considerar una función holomorfa que simplemente es z menos a sub 1, o sea, el producto de los z menos a sub i con i desde 1 hasta n, y vamos a considerar D el conjunto de ceros de esta función holomorfa. Esto es lo que se llama un divisor, luego lo definiré en general, pero simplemente son un divisor, para que lo entendáis, son los ceros de una función holomorfa. Entonces, en este caso, pues como estamos en dimensión 1 y esa función solamente se anula en los a sub i, pues el conjunto D serían simplemente los n puntos a sub 1 a sub n. Y vamos a llamar U al abierto complementario, a C menos a sub 1 a sub n, que ya lo habíamos estudiado anteriormente. Bien. Definimos ahora esta cosa tan maravillosa que aparece aquí, que es el omega 1x log D de U. Que, bueno, en este caso coincide con que es 1 partido f, donde f es la ecuación de arriba, por las funciones holomorfas en U y por diferencial de z. Y D es la aplicación lineal que va de las formas holomorfas en U en las unoformas, esto es lo que se llaman las unoformas logarítmicas en el abierto U, y que lo que hace es que a cada función, bueno, si os fijáis, en la misma aplicación de antes, lo único que ahora simplemente le pongo el 1 partido por f para tenerla escrita de esta manera. Bueno, pues al igual que antes, el núcleo de esta aplicación es C, ahora ya podemos hablar de el H0, ¿vale? El H0 es C y el H1 es un espacio vectorial, el conúcleo, es un espacio vectorial de dimensión n, justo tal y como ocurría antes, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que el complejo que estamos considerando ahora y el que considerábamos previamente tienen cohomologías isomorfas, como espacios vectoriales.
Bueno, pues cuando esto ocurre, decimos que un complejo es cuasi isomorfo al otro. Cuando al tomar cohomología se obtienen las mismas, se obtienen cohomologías que son isomorfas, se dice que son cuasi isomorfos, es decir, isomorfos una vez que tomamos cohomología. Bueno, pues si queremos generalizar esto, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que entendemos por un divisor. Entonces, si tenemos una variedad analítica compleja de dimensión n, vamos a definir un divisor dentro de nuestra variedad como aquel que está dado localmente por los ceros de una función holomorfa. Añado la palabra localmente porque, como os he dicho, X es una variedad analítica compleja que localmente es como Cn, pero puede ser que mi función holomorfa pues, no esté definida en toda la variedad. Entonces, la puedo definir como a trozos, digamos, y localmente, donde tenga una función holomorfa, pues los ceros me van a formar mi divisor, ¿vale? Un divisor al final es una hipersuperficie. Podéis quedaros con que son los ceros de una función holomorfa. Bueno, pues dado un divisor, uno puede definir lo que se llama el complejo de Derrand logarítmico a lo largo del divisor, ¿vale? Que se denota de esa manera, tal y como lo habíamos denotado antes, de manera similar, ¿vale? No voy a entrar tampoco en cómo se definen. Lo que sí es que uno tiene que entender ahora o manejar el concepto de forma logarítmica, que una forma logarítmica no es más que una forma meromorfa. Una forma meromorfa simplemente es una forma cuyos coeficientes en vez de ser holomorfos son meromorfos, es decir, que pueden tener polos, pero no singularidades esenciales, de manera que si esa forma la llamo, por ejemplo, omega, pues f por omega y f por diferencial de omega son holomorfas, siendo f la ecuación del divisor. Bueno, el concepto de forma logarítmica no me interesa mucho que os quedéis con él, simplemente que sepáis que también se puede definir otro complejo de Derrand, que es lo que se llama el complejo de Derrand logarítmico. Y aquí viene lo curioso y lo que me tiene enfrascado en mi tesis, que es que no siempre el complejo de Derrand logarítmico de un divisor va a ser cuasi isomorfo al complejo de Derrand de su abierto complementario, que es lo que sí ocurría en el ejemplo anterior, ¿vale? Anteriormente sí que habíamos dicho que el complejo que habíamos definido, el complejo de Derrand logarítmico, sí que era casi isomorfo al que habíamos definido previamente, ¿vale? A este de aquí, porque tanto el núcleo como el conúcleo coincidían y esos eran el H0 y el H1, así que tenían homologías isomorfas. Bueno, pues esto no es cierto en general. Y entonces, claro, nos preguntamos, ¿cuándo es cierto? Pues ahí es donde entra en juego el teorema de comparación logarítmica. Decimos que un divisor, una hipersuperficie, los ceros de una función holomorfa, satisfacen el teorema de comparación logarítmica cuando ese morfismo sea un cuasi-isomorfismo. Básicamente lo que quiere decir es que cuando tomamos las cohomologías sean isomorfos. U es el abierto complementario del divisor en nuestra variedad X. Y bueno, este J estrella simplemente es porque, claro, yo aquí estoy considerando algo que está definido sobre toda la variedad X y aquí algo que solo está definido sobre mi abierto U. Bueno, pues J estrella es una manera de extender lo que pasa en U a lo que pasa en X admitiendo cualquier comportamiento fuera de U, ¿vale? O sea, en U sí que tienen que ser formas holomorfas, ¿vale? Por eso tengo este es el complejo de formas holomorfas en U, pero admito cualquier comportamiento, admito polos, admito singularidades esenciales a lo largo del complementario, es decir, en el divisor. Bueno, bueno, pues lo importante es que cuando mi divisor satisface el teorema de comparación logarítmica, entonces puedo utilizar el complejo de la izquierda, el complejo de Derrand logarítmico, para calcular la cohomología de U. Porque esto de aquí de la derecha, cuando calculo su cohomología, eso me da la cohomología de U. Entonces, como tienen cohomologías isomorfas, puedo utilizar el complejo de la izquierda para calcular el complejo de la derecha. Y bueno, en general, calcular la cohomología del complementario de un divisor es una tarea complicadísima, muy difícil de computar en general y vamos, que salvo ejemplos muy preparados no se puede hacer. Y sin embargo, cuando mi divisor satisface el teorema de comparación logarítmica, bueno, pues tengo una manera alternativa de calcularlo. Pero es que además existen algunos divisores para los cuales el complejo de Derrand logarítmico es lo suficientemente bueno, en un sentido que tampoco os puedo precisar, y entonces
me permite calcular, me permite calcular el complejo de Terrán logarítmico de forma, la cohomología de U de una manera más sencilla, digamos. Estos son lo que se llaman los divisores libres. Y entonces, claro, si tengo un divisor libre que satisface el teorema de comparación logarítmica, que es el que tengo ahí arriba, entonces, pues tenemos una forma fácil, entre comillas, por lo menos manejable o computable, de calcular la cohomología de U, del abierto complementario. Y esto, pues bueno, pues está bien, ¿no? Está bien tener una forma manejable de acercarse a ese cálculo. Bien, cambiando completamente de tercio, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Tenemos lo que se llama la propiedad de Euler-homogeneidad. Un divisor, vamos a decir que es fuertemente Euler homogéneo cuando para cada punto del divisor exista una ecuación local reducida del divisor en ese punto, que básicamente lo que os estoy diciendo es que como las ecuaciones del divisor pueden no estar definidas a nivel global, pues simplemente en cada punto considero una ecuación local alrededor de ese punto. Existe un campo de vectores tangente que no es más que una expresión de esta forma, suma de A sub i por las parciales con respecto a x sub i, donde los A sub i son funciones holomorfas en n variables, que se anulan en el punto P y que verifican que el campo aplicado a la ecuación de mi divisor f me devuelve la propia f. Tengo aquí un ejemplito para que lo entendáis. Si consideramos el divisor x cuadrado menos y cubo igual a 0, ¿vale? Que es lo que se llama la cúspide, la famosa cúspide en geometría algebraica, aunque aquí la estamos viendo en C2. Si consideramos este divisor y consideráis este campo de Euler, x medios por la parcial con respecto a x más y tercios por la parcial con respecto a y, y hacéis esta operación, veis que obtenéis exactamente la misma ecuación de partida, ¿vale? Satisface esta propiedad, digamos. Y además, los coeficientes se anulan en el origen, se anulan en el 0, 0. Por tanto, mi divisor es fuertemente Euler homogéneo en el 0, 0. Claro, yo he definido aquí fuertemente Euler homogéneo cuando esto se verifica para cada punto del divisor. Yo aquí solo he probado que es fuertemente Euler homogéneo en el 0, 0. Tendría que verlo también en el resto de puntos. Voy a decir que un divisor es fuertemente Euler homogéneo cuando verifique esta propiedad, pero para todos los puntos del divisor, no solo para uno de ellos. Bien, y entonces llegamos a mi trabajo. ¿Qué leches hago yo? Vale, pues hay una conjetura que se plantea en el año 2001 y que dice que si D es un divisor que satisface el teorema de comparación logarítmica, entonces necesariamente tiene que ser fuertemente Euler homogéneo. Es decir, que, como hemos visto, si tengo un divisor cuyo complejo de Terrán logarítmico es lo suficientemente bueno y además satisface el TCL, de manera que tengo una manera sencilla de calcular la cohomología de su complementario, de estudiar su topología, entonces tiene que ser fuertemente Euler homogéneo, es decir, tiene que cumplir la propiedad que os acabo de mostrar en la transparencia anterior. Bueno, ¿y qué sabemos sobre esta conjetura? Pues sabemos que es cierta en dimensión 2, esto se prueba en el año 2002, en el mismo año, de hecho, en el que se establece la conjetura. Bueno, no está muy claro si la conjetura es del año 2001 o 2002, pero el caso es que la primera vez que se plasma en un papel es en el año 2002 y se demuestra que es cierta en dimensión 2. Y no solo eso, sino que además el recíproco también es cierto, es decir, que fuertemente Euler homogéneo también implica que satisfaga el teorema de comparación logarítmica en divisores libres. Esto lo prueban Calderón, Mont, Narváez, que es mi director de tesis, y Castro en el año 2002. En el año 2006 se prueba que esta conjetura también es cierta en dimensión n igual a 3, y esto lo prueban Granger y Schulze. ¿Y qué pasa a partir de dimensión 3? Bueno, pues sabemos poco. Sabemos que para un cierto tipo de divisores libres, que son los que se llaman divisores de tipo Koszul, divisores libres de tipo Koszul, sí que es cierta, pero no tenemos ni idea de qué es lo que pasa en general. Lo de que es cierta para divisores libres de tipo Koszul lo prueban mi director de tesis y Torelli, bueno, entre dos papers, digamos, que
digamos que el paper de 2015 complementa al de 2004 y entonces se deduce que el teorema es cierto, que la conjetura es cierta para los divisores libres de este tipo. Y bueno, ¿yo a qué me dedico? Pues estoy intentando probar la conjetura para dimensión mayor o igual que 4. ¿Por qué probar la conjetura y no buscar un contraejemplo? Bueno, pues porque todos los ejemplos que se han encontrado hasta el momento nos llevan a pensar que esta conjetura pues, puede ser cierta. O sea, todos los divisores libres que satisfacen el TCL que se han encontrado hasta el momento, pues resulta que son fuertemente Euler homogéneos. No solo eso, sino que durante mi primer año pensábamos al principio que podíamos haber encontrado un posible contraejemplo en dimensión 4, pero ese contraejemplo al final no solo resultó no serlo, sino que encima reforzaba la conjetura. Porque resulta que los puntos en los que no cumplía el TCL eran exactamente los mismos en los que el divisor no era fuertemente Euler homogéneo. Por tanto, claro, refuerza la conjetura porque me está diciendo, parece que una cosa pasa sí, solo si la otra. Por cierto, de la otra implicación tampoco tenemos ni idea de qué es lo que pasa. Se piensa que también podría ser cierto. Vale, y hasta el momento, bueno, pues los avances son pequeños, pero sí que hemos conseguido por lo menos enfocar el problema desde un punto de vista completamente distinto al que se hace en el artículo de 2002 y hemos conseguido dar una prueba que simplifica en gran medida o en buena medida a las que se dan en dimensión 2 y en dimensión 3. En particular, la que se da en dimensión 2 es bastante farragosa y entonces, bueno, pues este nuevo camino evita esos cálculos que son un poco tediosos y complicados de seguir y nos permite entender qué es lo que pasa en dimensión 2 de una forma más sencilla. En cuanto a la dimensión 3, en realidad lo que hemos hecho es como una adaptación de la prueba que se hace en dimensión 3, pero consideramos que es bastante más simple que la que se hace. Y bueno, pues por último, esperamos que este nuevo enfoque que le hemos encontrado al problema, pues nos permita avanzar más y no solo quedarnos en dimensión 3, sino que podamos demostrar la conjetura en dimensiones superiores. Y nada más, eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Primero, si queréis vía online, no sé si Fran tendrá alguna pregunta. Fran, Manuel Soriano. Fran o Manu, ¿tenéis alguna duda que queréis preguntarle a Abraham? Me vaya con que guardaseis silencio. Bueno, y enlazado con que preguntaba alguna duda sobre... Sí, yo me he preguntado por si podía comentar un poco qué es un divisor así más en detalle, en un caso un poco más general. Bueno, lo que pasa, o sea, al final es eso. Vale, sí, me ha preguntado. Bueno, puedes abrir el micro también, Fran, si quieres. Vale, bueno, le voy a contestar primero a Alberto. Alberto me ha preguntado que si puedo explicar qué es lo que es un divisor así en general. Bueno, en realidad lo he explicado un poco por encima. O sea, tú un divisor, si no te sales de CN, pues puedes considerar que son los ceros de una función holomorfa. Son una hipersuperficie, lo que pasa es que no tienes por qué tener un polinomio igual a cero, sino que puede ser cualquier función holomorfa. Los ceros de una función holomorfa en n variables, ¿vale? Cuando tenemos una variedad analítica compleja de dimensión n, esto lo hacemos de manera local porque tú has estudiado variedades diferenciables, ¿no? Sabes que no siempre se puede recubrir todo con una única carta. Entonces, claro, ese carácter local me permite que yo no pueda definir un divisor en toda mi variedad a nivel global. Entonces, necesito hacerlo como a trozos, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso. Al final, como localmente estamos trabajando en C a la n, probado para C a la n está probado para cualquier variedad analítica compleja de dimensión n. ¿Vale?
Fran, no sé si tienes micro, por si prefieres. Si no, de esta forma tienes ahí. Y n igual a 3, entiendo, ¿no? Pero ¿te refieres a las pruebas que se dan entre 2002 y 2006 o con la que hemos intentado dar nosotros? Me imagino que se referirá con comparación con las pruebas más, digamos, simplificadas que habéis dado vosotros. Si puedo a lo mejor explicar en palabras cuál es el enfoque que Sí. habéis dado distinto, aunque no sé. No. Vale. Eso. Bueno, la prueba que se da en dimensión 2 es una prueba... claro, es que me he hartado de estudiar ese paper, entonces me lo sé de memoria. Es una prueba en la que se usa, en la que se va construyendo de manera recursiva un sistema de coordenadas en la que al final uno llega a lo que quiere. Y el problema de esa prueba es que ese sistema de coordenadas que uno va construyendo de manera recursiva, llega un momento que, claro, tienes que parar en algún momento, porque si no... Entonces, en principio se construye de manera infinita, pero hay un teorema, que es el teorema de aproximación de Artin, que me permite, digamos, hacerlo de manera... o sea, tener un sistema de coordenadas al final en condiciones, digamos. El enfoque que le hemos dado nosotros va por otros derroteros completamente distintos. Usamos una cosa que es que... sí, ponme la presentación, por favor. Esto, bueno, aunque aquí lo he llamado campo de vectores porque sonara más a palabras conocidas, esto en realidad nosotros lo llamamos derivaciones, pero bueno, al final es el mismo concepto. Resulta que toda derivación que se anule, o sea, cuyos coeficientes se anulen en el punto, ¿vale? Podemos suponer que es el origen, por simplicidad. Toda derivación cuyos coeficientes se anulen en el origen se puede escribir de manera única como suma de una derivación semisimple y una nilpotente que conmutan. Los conceptos de semisimple y nilpotente al final son los mismos que los que se dan en álgebra lineal. O sea, nilpotente es que una potencia suya es 0 y semisimple es que en el caso de dimensión finita es diagonalizable, o sea, significa lo mismo que diagonalizable, pero en dimensión infinita pues hay que pedirle algunas condiciones más. Pero bueno, el caso es que eso al final no deja de ser una generalización del teorema de Jordan. Esto no es propio nuestro, esto ya se sabía. Nosotros hemos utilizado esa descomposición para ver que en realidad las derivaciones que nos importan no son las nilpotentes. O sea, si yo descompongo una derivación como suma de una semisimple y una nilpotente, digamos que como que de la nilpotente me puedo olvidar y la semisimple va a ser la que me va a detectar el carácter Euler homogéneo de esa ecuación. Entonces, bueno, va un poco en esa línea. Digamos que me puedo olvidar un poco de las nilpotentes, quedarme con las semisimples, y las semisimples son más fáciles de trabajar porque en cierto sistema de coordenadas son derivaciones diagonales, es decir, son de la forma alfa 1 x1 por la parcial con respecto a x1 más punto suspensivo alfa n xn por la parcial con respecto a xn. O sea, es una derivación en la que solo tengo x1 con la parcial 1, x2 con la parcial 2, xn con la parcial n. Entonces, esas derivaciones son más fáciles de trabajar y bueno, pues de esa manera hemos conseguido demostrar que... Porque también un punto importante es que si tengo una derivación que al aplicar la f me devuelve no f, sino algo multiplicado por f, que claro, si ese algo es una unidad, pues entonces lo puedo pasar dividiendo para el otro lado y tengo un campo de Euler. La clave es que, claro, imaginaos que aquí tuviera un A por F. Bueno, pues si este A fuera una unidad, es decir, no se anulará en el punto, podría pasarlo dividiendo y entonces esto que me quedaría aquí ya sí que sería un campo de Euler que verifica que 1 partido A por chi, pues de F, pues me da F. Entonces, esa propiedad, si chi de F pertenece al ideal, pertenece al ideal generado por F, ¿me entiende lo que quiero decir? Es un múltiplo de F. Si esa propiedad se cumple en una derivación, entonces también se cumple en su parte semisimple nilpotente. Eso sí que es algo que no se sabía hasta el momento y nosotros hemos sido capaces de verlo. De la parte nilpotente nos podemos olvidar y la parte semisimple es la que hemos visto que esa cosa que va multiplicando necesariamente tiene que ser una unidad, de manera que la puedo pasar dividiendo
y tengo un campo de Euler. Esa ha sido un poco la idea de la prueba. No sé si, vamos, si no ya te lo explicaré más detenidamente cuando nos veamos. Pero más o menos esa es la idea de la prueba. Sí. Vale. Me sirve. Muchas gracias, Abraham, por la charla primero. A ti. Y lo primero, de memoria, de lo que me acuerdo de tu álgebra, Sí. los divisores eran más generales que una hipersuperficie. Podías contar hipersuperficies varias veces, negativos. Eran combinaciones lineales de lo que tú nos has dicho. Sí, lo que pasa que en este contexto un divisor es sinónimo de una hipersuperficie. O sea, entiendo lo que me dices, pero ese concepto es otro tipo de divisor, distinto del que estamos hablando. Claro, no son divisores de Cartier, que es de lo que tú me estás hablando, ¿no? Los que yo te digo son un poco más generales, porque había una cosa que se estudiaba era los generales módulos, estos que tú nos has dicho, y eso también te da información topológica. Vale. Bueno, pues simplemente estamos considerando divisores que sean hipersuperficies a secas. Sí. Y la otra tontería es que supongo que en el caso en dimensión 1, está contemplado, es porque solo tienes que plantear la ecuación en puntos aislados y por lo tanto siempre... Claro, sí, claro, efectivamente, no he dicho qué es lo que pasa con la dimensión 1. La dimensión 1 es trivial, digamos. Efectivamente, los puntos singulares... no, o sea, ya no... En dimensión 2 los puntos singulares son aislados. En dimensión 1 directamente no hay espacio, puntos singulares. Y los puntos singulares son donde están los problemas. Vale, o sea que... Claro, porque yo estoy hablando de la dimensión ambiente, de la dimensión de X. El divisor tiene una dimensión menos. O sea que en dimensión 1 el divisor es un punto. O un conjunto aislado de puntos. Ahí no tiene sentido hablar de nada. O sea, no tiene sentido, quiero decir, que no hay problema ninguno que plantearse, que es algo trivial. No puedo tener singularidades porque no hay dimensión para ello y las singularidades son las que me dan el problema. En los puntos lisos no hay nunca ningún problema. O sea, este teorema siempre es cierto en los puntos lisos. Los problemas que plantean, los puntos que plantean problemas son las singularidades. ¿Vale? Has dicho que los campos que tienes que buscar al final puedes buscarlos solamente entre los que son X parcial de X más... No exactamente. No exactamente. Lo que ocurre es que en un cierto sistema de coordenadas los puedes encontrar de esa manera. Lo que pasa es que ese sistema de coordenadas en principio tiene que ser formal. Entonces ahí ya saltas a lo que es un sistema de coordenadas formal, que es que, bueno, pues puedes tener digamos que lo que me define el cambio de coordenadas son series, no son polinomios, digamos. Entonces, como ese cambio, o sea, ni funciones homomorfas, como ese cambio puede ser formal, hay que tener cuidado con cómo se pasa de lo formal a lo convergente. O sea, bueno, por lo que entiendo entonces, algebraicamente, todo esto es posible. Otra cosa es el paso al mundo analítico y la convergencia. Siempre se pueden encontrar los campos de manera formal o algo así. No. Lo que os he tratado de decir es que, claro, lo que pasa es que esto ya es... Si uno tiene que cuando aplicas el campo a f te da un múltiplo de f, entonces, si eso ocurre para el campo, ocurre para su parte semisimple, para su parte nilpotente. Pero yo primero tengo que poder tener esta condición. Claro, yo estaba buscando eso, que cuando puedes encontrar el campo, aunque sea vuestra condición relajada de que esté en el ideal, sí. Si se puede encontrar siempre de manera formal, de manera que los coeficientes del... No. O sea que... Ni siquiera de manera formal. No. En general. Bueno, damos por finalizado la ronda de preguntas. Bueno, como estos son los seminarios que HD y no los martes se investiga, y algo más familiar entre los del doctorado, siempre queremos saber tu opinión más humana o psicológica, como lo quieras llamar, o de madurez, por ahora de tu año y poco que llevas haciendo el doctorado en el departamento. Vale.
Bueno, pues, a ver, la parte negativa de la investigación ya la sabemos todos, no hace falta que la recordemos, pero, ¿qué queréis que os diga? A mí me renta. Porque, o sea, ya es el simple hecho de tú acabas la carrera y dices, oye, yo me quiero dedicar a la investigación. Y cuando por fin te estás dedicando a la investigación, ves que estás contribuyendo de alguna manera, aunque sea poco, a desarrollar el conocimiento matemático en el área que sea, es una sensación que yo por lo menos no la puedo describir. O sea, es algo que a mí me llena plenamente. No puedo estar más contento, y ya no solo por la investigación en sí, sino por todo lo que, todo lo que conlleva dedicarse a ello, ¿no? Que es, bueno, también está la parte docente, que he descubierto este año que me encanta dar clases. O sea, ver los chiquillos en primero que no saben que las matrices no son todas 3×3 y descubrirles un mundo nuevo, en fin, no sé, me encanta. Cada vez que doy clases se me pasan las horas volando, digo, pero joder, ya se ha acabado si no he explicado nada. Y, ¿el qué? Y en fin, y bueno, y luego la parte social, por supuesto, conoces muchísima gente, te hartas de viajar. Yo he viajado más en este año que en el resto de mi vida. O sea, es una cosa impresionante. Es verdad que uno al final acaba hasta incluso un poco harto de los congresos, pero bueno, siempre hay tiempo para hacer turismo también y para conocer a gente, y es una sensación que es muy bonita, y que a cualquiera que crea que tiene un mínimo de vocación yo se la recomendaría sin pensarlo. Pues nada, bueno, muchas gracias. Manu, de verdad que no tienes ninguna pregunta. Bueno, pues para y pastel.